Hoy vamos a hablar en la clase de ética y códigos ontológicos sobre el derecho del desarrollo social y comunitario. Bueno, Samuel, ¿tú qué entiendes por un bien común? Es un concepto que en general puede ser entendido como aquello de lo que se beneficia a todos los ciudadanos, como el sistema social o instituciones. Bueno, entonces ya tenemos un concepto que es el bien común, donde contiene unas instituciones, donde esas instituciones contienen sistemas sociales y las sociedades. Entonces, estos sistemas sociales y estas sociedades, ¿qué generan? Pues generan medios de socioeconómicos. Ujú. Entonces, estos medios sociales y económicos, ¿qué consideras tú en qué más o menos se relacionan con este bien común? Pues mejor dicho, para que todo sea ordenadamente bien, porque si no hay un bien, si no hay instituciones o sistemas sociales, no se puede tener un bien común. Exacto. Entonces, este significado de bien común quiere decir que estos sistemas sociales y estas sociedades deben generar esos medios económicos y sociales para los individuos que conforman la sociedad. O sea, que cuando hablamos del bien común en estas sociedades, quiere decir que para todos los individuos que conforman esta sociedad debe haber un trato igualitario. Y cuando hablamos de igualitario, incluye a clase media, alta y rica. Cuando hablamos en un bien común, el bien común quiere decir que esas clases sociales, cuando estratificamos a las personas, cuando hablamos de clases sociales altas, medias o bajas, deben desaparecer con este concepto de bien común. Pero realmente esto en la actualidad es una utopía. Bueno, entonces ahorita vamos con el segundo concepto, que es comunitario. Cuando hablamos de comunitario, ¿tú qué entiendes o qué se te viene a la cabeza? Es una comunidad en un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos en común, tales como el idioma, costumbres, valores o tareas. Bueno, entonces ya sacamos otro concepto que es comunidad. Esta comunidad contiene unos individuos, donde esos individuos van a ser nombrados ciudadanos, ¿cierto? Entonces estos ciudadanos están inmersos en una sociedad, ¿cierto? En una sociedad. Entonces, como tú acabas de decir, que esta comunidad se distingue por unos aspectos como el lenguaje, su cultura, ¿qué más habías dicho? Valores. Los valores y las actividades que se cumplen dentro de esta comunidad. Quiere decir que estos ciudadanos están formándose para suplir las necesidades que hay en esta comunidad o esta sociedad. Porque para poder haber sociedad deben existir comunidades. Entonces ya ves cómo todo esto se va interrelacionando. Bueno, muy bien. Entonces ahorita vamos a pasar al tercer concepto, que sería lo social. Voy a borrar acá para poder continuar, ¿vale? Bueno, dime tú, entonces, cómo venimos trabajando, ¿qué crees que es lo social o qué representa? Pues es aquello que perteneciente o relativo a la socialidad. Recordemos que se entiende por sociedad al conjunto de individuos que comparten una misma cultura y que interactúan entre sí para formar una comunidad. Entonces, individuos que comparten, esta palabra compartir Un espacio. es muy importante. Un espacio, ¿qué más? Las calles. Entonces, un lugar en específico. Y un contexto cultural,
social, económico y político específico, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, ¿ya te queda claro estos tres conceptos y cómo se van relacionando con este bien común? Sí, señora. Bueno, perfecto. Ahora, el derecho, que creo que es uno de los fundamentales conceptos que estamos viendo hoy. Creo que este puede ser el que prevalece siempre entre nosotros los individuos, o por el hecho de que nos llamemos ciudadanos. Entonces, ¿tú qué entiendes por derecho? Pues es un conjunto de principios y normas generales inspiradas en ideas de justicia y orden. Entonces, como son normas, ideales, Más que nada esas normas se tienen que cumplir para que la sociedad, pues los derechos, la sociedad y lo comunitario pueda formar de un bien común, porque si no hay normas sería un caos y el caos no va en un bien común, en una comunidad. muy bien, muy bien. Entonces, esto quiere decir que estas normas ideales, el derecho siempre va a ligar porque este bien común en el que hablamos, que sería el numeral 1, Tiene que tener normas. este bien común se cumpla. El derecho es el que hace que ese bien se cumpla, particularmente como hablamos de su contexto cultural, social, económico o político sea diferente. Este bien común debe cumplirse, o sea que el derecho es el que garantiza este bien común. Que se cumplan lo Claro, social, la bien. comunidad. Y entre cuando otras. de pronto este bien común no se cumpla, o los mandatarios, ¿no? Que son los que nos representan y los guían, no lo hagan cumplir, ¿qué pasa con el derecho? Pues se tiene que infligir un respectivo castigo a ese individuo porque no ha cumplido esas normas. Muy bien, entonces eso sería justicia, ¿cierto? Sí, señora. La justicia. Entonces demos paso al concepto de desarrollo. Pero este concepto tenemos que tener mucho cuidado, tenerlo como último concepto, pero tal vez también uno de los más importantes, porque este desarrollo hace que todos estos numerales anteriormente vistos funcionen correctamente o no. Entonces, ¿qué pasa con el desarrollo? Pues por lo que entiendo yo del desarrollo hace que lo que sea derecho social, comunitario, todas esas tres características puedan formar un paso al bien común, porque si primeramente no se interactúa, porque si no se interactúa puede formar un caos, tiene que primero desarrollar una parte específica. Tienen que meter primero algunos, después más y más, hasta que vean que sí se están cumpliendo esas normas. Como Bueno. se puede decir en un parque de diversiones, usted va metiendo gente, y van viendo que eso es un... Entonces estábamos desarrollo. hablando de crecimiento, ¿cierto? Sí, señora. Muy bien. Con el ejemplo que acabas de dar del parque de diversiones, el crecimiento se puede relacionar perfectamente, porque el crecimiento hace parte de este desarrollo. Acuérdate que la noción de desarrollo que tenemos nosotros, los países subdesarrollados, viene de Occidente. Donde Occidente instaura esa hegemonía, donde tenemos que tener el concepto de desarrollo siempre tirando a lo económico, al crecimiento. El crecimiento de, pues, te puedo decir, de una venta de ventiladores, una venta de televisores, porque necesitamos que todo tenga una economía buena. Entonces usted con el ejemplo que acabo de dar de los televisores, de los ventiladores, estamos hablando del mercado Sí, señora. y de la necesidad. ¿Necesidad de qué? De trabajo, para poder conseguir alimentos, un hogar, entre otros. Bueno, entonces cuando hablamos de las necesidades, quiere decir que este desarrollo, como trae crecimiento, también trae necesidades. Entonces el mercado juega un papel muy importante en lo que concibe con el desarrollo, porque el mercado es el encargado de suplir estas necesidades de los individuos.
Entonces, al suplir las necesidades de estos individuos, las grandes fábricas o las grandes potencias siempre van a ver el aumento económico. Pero hay un factor muy importante. ¿Qué pasa? Perdón. Mamá, ahí está grabando. Acá hay un factor muy importante que es el de que cuando hablamos siempre de este crecimiento económico se deja al lado al sujeto. O sea que usted ya pasa a ser tratado como un objeto. ¿Por qué un objeto? Porque como veníamos hablando, lo social o comunitario, los individuos cumplen un papel que es satisfacer las necesidades de las demás personas o de las que requieran esa comunidad. Sí, como como una empresa de sillas de ruedas. Ujú. Tiene que haber muchos trabajando y argumentando las piezas, diseñando los planos, porque puede haber mucha gente con discapacidades y puede haber menos recursos de lo que se pueda transmitir. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El sujeto, que es lleno de derechos y valores, consiguiéndolo en este desarrollo, pasa a ser objeto. Y cuando el sujeto pasa a ser objeto, ¿qué pasa con el sujeto? Pues se vuelve una máquina Muy bien. de trabajo y eso no se puede hacer porque una persona tiene que descansar, tiene que alimentarse, tiene que dormir, porque si no se cumplen esas normas, un trabajador no va a estar satisfecho con el trabajo que está realizando. Perfecto. Entonces al volverse una máquina se desvaloriza. Y se pierde el interés por ese trabajo. Perfecto. Entonces a continuación vamos a ver unas diapositivas. Por favor me colaboras haciéndote en el lado de acá. Unas diapositivas en todo lo que tiene que ver, permiso, con el desarrollo comunitario y social, el desarrollo social y comunitario. Entonces vamos a hablar. El contexto que ya hemos venido trabajando tiene origen a finales del siglo XX. Surgió en el posmodernismo, el cual se fundamenta en la individualidad, la ausencia de interés por el bienestar común y el rechazo. Cuando hablamos del bienestar común era lo que veníamos tratando. Entonces, cuando se habla de una ausencia, Samuel, la ausencia tiene que ver lo que acabamos de nombrar. El sujeto pasa a ser tratado como una máquina, o sea que se desvaloriza la persona. En el contexto histórico tenemos unos autores que nos definen el término comunitarismo, pero esto ya quedará de tarea para que investigues cada uno de las perspectivas de estos autores. Bueno, ¿Y esa tarea se puede realizar en cuánto tiempo? para la próxima clase. Ah, ok. Muchas gracias. Bueno, entonces, como veníamos hablando, los comunitaristas, que es que siempre giran al bien de la comunidad, están en desacuerdo con la idea del Estado neutral. Esto es debido a que su argumento fuerte se basa en las necesidades de una política del bien común. Por ejemplo, es que se necesita que los ciudadanos estén de acuerdo con los políticos y el gobierno de las normas que están infringiendo, porque pueden decir que están metiendo a gente a la cárcel que es inocente y a la comunidad no le va a gustar eso y va a infligir ¿cómo es que se llama eso? Una cadena de... Una política. Sí, una política y van a seguir haciendo eso. Ajá. Entonces eso Corrupción. puede afectar la economía, el gobierno y el país. Muy bien. Bueno, ya esto lo hemos como dominado en el resto de la clase. Igual estas diapositivas van a ser enviadas. El desarrollo social, vamos a ver el concepto clásico que trata del capital humano y social, enmarcado en una sociedad, consiste en el cambio y evolución, como veníamos hablando. Cuando hablamos de cambio y evolución positivo, es en el crecimiento. Pero esto tiene una diferencia al crecimiento que veníamos viendo. Este desarrollo social sí tiene las relaciones de los individuos, grupos e instituciones de la misma manera, o sea que los ve a todos como en un bien común, ¿me entiendes?
entiendes? Entonces, ese derecho se está respetando en este momento. Pero siempre esto gira en torno al desarrollo económico y al desarrollo social, pero con la diferencia al desarrollo que tenemos en nuestro país, que solamente es un desarrollo económico. En el desarrollo económico y social siempre va a haber una tendencia a un bienestar social. Muy bien.